Lo doméstico y otros pensares. Un podcast de Florencia del Campo en conversación con Dimitri Ilich. Esperamos que se sientan como en casa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer episodio de Lo doméstico y otros pensares. Hola Dimitri. Tengo fresas, yogur, fresas en un yogur, tengo un café Sos un hombre de costumbres. y un vaso de agua. Sí, pero en diferentes sitios. O sea, hago siempre lo mismo, pero no en los mismos lugares. Yo también, exactamente. Hago siempre lo mismo, pero en diferentes lugares. O sea, desayuno siempre lo mismo, pero en diferentes lugares. Y es la 1:15, me acabo de despertar. Ah, no tenemos tanta diferencia horaria. Yo te digo este horario porque pienso que para vos es súper la mañana, pero me estás engañando en realidad. No, pero está bien, yo desayuno sobre entre las 12 y la 1 también. Tenés Me banana traje, también. me traje una. Y galletas que robé el otro día en un evento. O había Ay, nadie, sí. que se iban a la basura, ¿no? Aquí en Estados Unidos, en los eventos, en España es jamón y vino, ¿no? En Estados Unidos es bandejas de quesos y también a veces ponen galletas, una combinación rarísima. Esto es cuando Sí. los eventos son entre comida y cena. Todo eso va a la basura al final del evento. Sí, lo sé, lo viví allá. Y sí, es la combinación entre lo dulce y lo salado con refrescos, todos horribles. Y, y yo también me robaba toda la comida allá. Sí, Bueno, aunque era todo horrible. claro, claro. Sí. Bueno, en Iowa. Sí, en Iowa. En- No, perdón, no voy a hablar, no vamos a hablar de Iowa, ¿ok? No, porque no le quiero hacer mala propaganda y además no, tampoco se lo merece, o sea, no es que lo piense. Pero bueno, nada, solo digo que la comida es horrible, pero no tiene que ver con Iowa, tiene que ver con el país en general. He estado en otros lugares de Estados Unidos y tampoco. pero la escuela de escritura creativa de Iowa, ¿nos gusta o no nos gusta? Sí, el programa en el que yo estuve nos gusta, Vale. ¿vale? Pasamos a otro tema, cerramos Iowa. Pasamos al tema la escalera. El tema de hoy es la escalera. Y Y bueno, y ya muchas sabes gracias. que. Cambiamos de tema. Venga, se acabó la escalera. No, venga. Sí, sí, No, sí. el tema era la escalera, ¿eh? No, en realidad al revés, nos estábamos desviando con temas que no eran. Así que Sí, sí. centrémonos, seamos Vale, gente vale. seria. El tema de hoy es la Perdón. escalera porque, bueno, porque en algún punto, o sea, lo que yo quiero siempre, y específicamente en este podcast, creo, es hablar de los espacios de la casa, ¿no? Y ya con esto, digamos, es una de las cuestiones que quiero pensar es si la escalera es un espacio, y después hablaré como de esto. Pero bueno, la escalera efectivamente, o sea, la escalera yo seguramente que si digo la palabra escalera, no todo el mundo la relaciona con lo doméstico, o sea, digo, muchas, la No. mayoría de las casas creo que no tienen escalera, también esto cambia un montón según el país, ¿no? Mm. Digo, estas casas americanas que vemos en las películas y que yo vi varias allá en Estados Unidos, que en cuanto entras a la casa, en esa especie de hall de entrada, lo primero que se ve es una escalera, ¿no? Eh, pero bueno, luego, qué sé yo, hay infinidad de casas que no tienen escalera, pero a mí sí que, yo sí tengo una casa con una escalera, em, pero soy consciente al mismo tiempo de que la escalera tiene esta doble cosa, digamos. O sea, por un lado es verdad, puede ser una escalera privada al interior de una casa y por otro lado puede ser una escalera pública en un espacio público. O sea, estoy pensando, qué sé yo, en la escalera del metro de Madrid, en la escalera de entrada a un museo, eh, qué sé yo, el Reina A ver, Sofía, si querés, no sé, miles de escaleras, ¿no? O sea, sí. escaleras públicas y escaleras privadas. Y Em, es donde duerme el perro. El perro y Harry Potter duermen debajo del hueco de la escalera o duermen en el hueco de la escalera. Y es también donde muere ella. O sea, ella siempre sube las escaleras y muere en las películas de terror. Cada ¿Quién vez que es una ella? película de terror, ella, el personaje femenino,
cada vez que el personaje femenino sube las escaleras es porque va a morir. O sea, ¿Y cuando las bajas porque se va a salvar? claro, porque escapa. Ok. O sea, si subes las escaleras, tú misma te estás encerrando en el lugar en el que te están matando, ¿no? Pero eso es automático, lo he comprobado cuando tenía una novia que veíamos películas de terror, lo señaló ella. Dijo, fíjate en esto, porque normalmente hay un minuto de diferencia entre el momento del plano en el que ella sube las escaleras y la muerte. Sí, entonces no es el personaje principal, me imagino. Es No, el pero es un personaje. anuncio, claro. Sí, Que eso resuena con toda la tradición de la ascensión a los cielos de la escalera. O sea, ella se muere porque la escalera es lo que te lleva hacia la muerte. claro. O sea, quiero No, decir, eso en el siglo 3, 4. sí, es la ascensión al cielo. No, es súper interesante esto de como elemento cinematográfico. Eso por supuesto, o sea, digamos, si nos metiéramos con las escaleras en el cine, bueno, creo que es un capítulo aparte y que es un mundo interesantísimo y me encanta esto que aportás porque es verdad que las películas de terror necesitan, bueno, el terror y la casa está muy relacionado, ¿no? Incluso en la literatura, no solo en el cine, ¿no? Como la casa embrujada, digamos, esta idea de la casa del terror. Y es verdad que normalmente, pero creo que también, o sea, ahí habría que ver un poco el huevo y la gallina. O sea, quiero decir, creo que también está la casa de terror, digamos, suele tener escalera por el hecho de que viene mucho de la industria norteamericana. Claro, claro. Y las casas norteamericanas tienen escalera. Sí, sí, sí. Sí, no, el otro día hablaba con una psicóloga que me decía que ya no sabe cómo hacer con los pacientes, porque todas las patologías vienen de la experiencia vital en Estados Unidos. Se teorizan aquí, pero luego se diagnostican en Nigeria, donde evidentemente no tiene ningún sentido porque la experiencia vital española no tiene nada que ver con la estadounidense a ningún nivel, a nivel de coche, de comunidad, de escaleras o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa con la hegemonía simbólica. Estados Unidos la tiene. Entonces, colocan un género, colocan unas nociones y eso viaja sin importar el espacio en el que se instala. A veces se puede adaptar un poquito, Se ¿no? adapta, se adapta. Algunas cosas se adaptan, bueno, no sé, creo que algunas Algunas. terapias se adaptan mucho. Bueno, se adaptan o directamente se ignoran y se recurre a otras. Quiero decir, no sé, pienso en el caso de la Argentina, me parece que la Argentina es en especial un país que no se aferra mucho a las terapias. Cuando hablamos de Ah, ya, psicología, ¿sabes por ya. dónde voy? Bueno, claro, esta chica es conductista, entonces ella sí, Claro, todo lo que toma lo toma de Estados sí. Unidos, pero tiene un problema Bueno, enorme. Precisamente imagínate en el conductismo. La prescripción que tú haces en Estados Unidos es a veces imposible en España, por tiempos, ¿eh? Por tiempos vitales, por el tipo de sociedad, por las expectativas que existen. Y no no, sabe qué claro, hacer. si le vas a prescribir a alguien conductistamente, le vas a prescribir, bueno, mira, sube y baja las escaleras de tu casa 10 veces para calmar esa ansiedad y no tienes escaleras en tu casa, estás muy jodido, claro. O sea, estás Mm. jodido como paciente. Eh, Ahora que tengo ya 43 años, claro, toda la generación anterior está pensando, ¿no?, en la casa en la que muere. El gran problema es este, no solo con mis padres, también con amigos de 65, 70, quieren irse donde hay escaleras, porque saben, mi abuelo murió así, murió cayéndose por la escalera. Es el gran, o sea, es el gran motivo de muerte cuando eres mayor. Entonces, la gente mayor está vendiendo las casas que tienen escaleras porque no quieren tener eso ahí. Sí, yo creo igualmente el caso de tu abuelo dijiste, ¿no? Ujú. El caso de tu abuelo, la verdad es que, perdón que lo diga así, me parece fascinante, o sea, me parece una muerte eh, Ujú. increíble. Em, yo creo que la gente mayor empieza a evitar las escaleras, no porque tiene miedo a morirse cayendo, sino porque cuesta mucho subirlas y bajarlas en un determinado momento. También, y fue una muerte en diferido, o sea, desde que se cayó hasta que murió, la muerte la provocó la caída, pasó casi un año Sí, que se fue, porque tuvo problemas al cerebro, tuvo problemas de encharcamiento de sangre de los pulmones, o sea, imagínate.
No sé hasta qué punto él era consciente de lo que había pasado, porque era muy complicado hablar con él tras la caída. No entendías casi nada y fue perdiendo toda la capacidad de raciocinio. Pero imagínate que lo supiera. Porque además era la Sí. casa de su infancia. O sea, perdón, era la casa que él, junto con su padre, construyó. Peor todavía. Él hizo esas escaleras que después lo mataron. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí me parece que cuando, o sea, en la tercera edad, las caídas es algo que empieza a suceder y la verdad es que un poco, si no te caes en las escaleras, te caes en la bañera. Y si no te caes en la Ya, bañera, te caes en la calle. O sea, quiero decir, como que si te tenés que caer, te vas a caer. ya. No, digo, esto de que empiezan, otra cosa que empieza a hacer la gente mayor es empezar a cambiar la bañera por el plato de ducha. Ujú. Que fue una cosa que yo en Argentina nunca la había visto y una de las cosas que más me llamó la atención al mudarme a España, toda la publicidad que había de cambie su bañera por plato de ducha. Primero me hizo tomar conciencia de la población adulta, o sea, de la población envejecida que hay en Europa en comparación con Latinoamérica, ¿no? O sea, digo, publicidad gráfica por todas partes, Claro, cosa que es impensable en Latinoamérica, la publicidad gráfica tanta, ¿no? Tanta ese nivel dirigida a ese segmento etario. sí. Por otro lado, no sé, yo creo que nunca había visto un plato de ducha en Argentina. O sea, no sé si vi un plato de ducha en la Argentina. O sea, me parece que es como, bueno, creo que también es como que se asume, ¿quién tiene dinero para cambiar la bañera por un plato de ducha? Por No conozco eso, a nadie que tenga ese dinero, honestamente tampoco, ¿sabes? O claro, sea, pero por eso Jesús Gil, el gran mafioso español, que hay una serie en HBO sobre él que se llama El Pionero, el presidente del Atlético de Madrid, alcalde de Marbella, que básicamente es la persona que Trump o Berlusconi imitan, ¿no? El primer gran Trump Berlusconi fue Jesús Gil. Él entra en Marbella cambiando platos de ducha gratis. Es así ah, como entra a hacer campaña. Dice, bueno, les ¿ves? pongo plato de ducha. ¿Por qué? Población mayor que, que tenía una posición económica normal, pero no suficiente como para hacer ese cambio requerido. Él lo ve y empieza a cambiar platos de ducha y así gana las elecciones. Así se hace alcalde de Marbella y monta su emporio mafioso. No, por eso es fascinante. Bueno, mira, o sea, de alguna manera estamos hablando de cómo lo doméstico y lo político están absolutamente vinculados, ¿no? Pero bueno, yo te quería, voy a volver un segundo a la escalera en la casa, que bueno, además de la de tu abuelo, yo construí una escalera en mi casa que conecta la parte de abajo con la de arriba y la diseñé yo misma. Y es una escalera que además hace de biblioteca, digamos. O sea, es un diseño que se me ocurrió donde en cada escalón o peldaño, a un costado, por supuesto, no en el medio del peldaño, porque si no sería muy incómodo subir o imposible, pero a un costado están los libros y como no hay barandilla, bueno, los libros, al final, la portada de los libros miran hacia el exterior. Eh, y yo en este momento estoy sentada en realidad debajo de esa escalera. Eh, Entonces, un poco pensando este diseño mío, ¿no? Que hice, mm, me hizo tomar conciencia de algunas cosas. O sea, por un lado, bueno, por un lado de lo fascinante que es una escalera a la hora de diseñarla en el sentido de cómo se mide la huella. O sea, tampoco es que ahora me sé completamente la fórmula matemática, ¿no? Pero cómo medir la huella. La huella es el tamaño que va a tener el escalón o cada peldaño según la pisada, digamos, efectivamente, por eso se llama huella, porque tiene que tener, Ah, bueno, espacio para que quepa un pie, digamos, pero también a su vez cómo esa dimensión está absolutamente relacionada con luego la distancia que va a haber entre, o sea, la altura de los peldaños. Viste que hay escaleras que uno dice, uy, qué escalera incómoda, qué escalera empinada. Bueno, tiene que ver con estas decisiones que a su vez están supeditadas a la angulación que va a tener la escalera respecto del suelo. Porque bueno, hay veces que hay espacio para que la escalera no sea tan empinada, y hay veces que no hay espacio en la superficie, ¿no? En la planta de abajo, como para que la escalera no sea empinada y entonces hay que hacerla empinada precisamente, porque no hay espacio. Bueno, digamos, por un lado, a mí me fascinó toda esta cuestión matemática y claro. arquitectónica en algún punto,
Pero luego, creo que lo que más me fascina, y acá quiero entrar como un poco a justificar por qué quería este tema, porque a mí lo que me gusta mucho de la escalera es que es su condición de lugar de tránsito, ¿no? O sea, quiero Ah, decir, yo decía, me interesa hablar de los lugares de la casa, pero bueno, una escalera no es una cocina, una escalera no es un salón comedor, o sea, una escalera no es un dormitorio, una escalera es una escalera, ¿no? Y en ese sentido creo que a lo que se parece una escalera, en tal caso, es a un pasillo, ¿no? En el sentido de que son como lugares de tránsito. Lo que mm, pasa es que la escalera, además, creo que tiene el añadido, que lo hace quizás un poco eh, más fascinante, si se quiere. O sea, tiene el añadido de que no está al ras del suelo. O sea, el pasillo es una cosa horizontal al ras del suelo, digamos, y la escalera es una cosa que se eleva, ¿no? Por encima del suelo. Y ya no es una cosa horizontal, sino una cosa más bien vertical en diagonal, a su vez, ¿no? O sea, una diagonal que va hacia, que puede producir un movimiento vertical, es decir, de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, voy de la planta de abajo a la planta de arriba. O de arriba hacia abajo, da igual, ¿no? Entonces es como, no sé, o sea, a mí se me había ocurrido la imagen como si despegaras un pasillo del suelo, lo elevaras un poco, lo inclinaras y a su vez lo doblaras y lo troquelaras y le hicieras como una especie de origami para dibujar esos filos también, ¿no? Que tiene claro. cada escalón. Entonces me parece en ese sentido que la escalera es tan fascinante como el pasillo, pero además le gana también al pasillo en el punto de que está por encima de, ¿no? También, digo, ella está por encima ella está por encima con esta connotación de superioridad también, por encima de, ¿no? Como que se eleva, casi como si en un sentido más místico levitara, ¿no? Y está por encima de lo que Mm. es, de lo que es de lo que es el suelo. Em, ¿Quién vive en lugares transitorios? Porque se me ocurre que la cabra es el único ser vivo que vive en las escaleras. O sea, las cabras siempre están en lugares escalonados de las montañas. Esa es su casa. sí, sí, bueno, claro. Em, lo que pasa es que creo que la pregunta de quién vive en lugares transitorios o quién vive en lugares escalonados, no sé si es la misma pregunta. Es verdad, o sea, lo segundo, las cabras, totalmente. Y eso, claro, es Mm, muy interesante también como una fisionomía, ¿no? Se tiene que adaptar a ese tipo de suelo. Pero a la pregunta de quién vive en lugares transitorios, o sea, yo precisamente del libro bueno, más que hablar del libro, al autor que quería un poco citar en relación a esto, de los lugares transitorios y de la palabra lugares y de la palabra espacio que antes dije bueno, que a ver si es un espacio, es a Marc Augé, o sea, ah, con este libro Los no lugares, ¿no? sí. Quiero decir, ahí Eh, en ese libro, no sé si lo recordás, si lo sí, leíste en su hace, momento. hace 20 años. Claro, mira, te voy a leer una parte porque a mí precisamente me interesa esto, ver qué es un lugar, qué es un no lugar y qué es un espacio, según este Ujú, libro de los no lugares, y después pensar, volviendo a lo doméstico, por supuesto, como un poco la identidad de la escalera. Eh, Él dice, si un lugar puede definirse como lugar de identidad relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis aquí mm, defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos y que mm, contrariamente a la modernidad budeleriana no integran los lugares antiguos. Un mundo donde se nace en la clínica y donde se muere en el hospital, donde se multiplican en modalidades lujosas o inhumanas los puntos de tránsito y las ocupaciones mm. provisionales,
y entre paréntesis dice, las cadenas de hoteles y las habitaciones ocupadas ilegalmente, los clubes de Claro. vacaciones, los campos de refugiados, las barracas miserables destinadas a desaparecer o a degradarse progresivamente, cierra paréntesis, donde se desarrolla una apretada red de medios de transporte que son también espacios habitados, donde el habitué de los supermercados, de los distribuidores automáticos de las tarjetas de crédito, renueva con los gastos del comercio de oficio, un mundo así prometido, es prometido a la individualidad solitaria. Y luego dice, el lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas. El primero, o sea, el lugar, no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple totalmente. Son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación. Pero los no lugares son la medida de la época. Y después sigue citando no lugares como los habitáculos móviles llamados medios de transporte, aviones, trenes, automóviles, los aeropuertos, las estaciones ferroviarias. Bueno, en fin. Y luego, más adelante, habla de la distinción entre lugares y no lugares, que ya un poco, bueno, vimos cuál es eh, la distinción entre lugares y no lugares en relación a lo que es el espacio, ¿no? Y dice, el espacio es un lugar practicado, un cruce de elementos en movimiento. Los caminantes son los que transforman en espacio la calle geométricamente definida como lugar. Entonces, o sea, quiere decir, está hablando esto como el espacio. Habla del espacio como un lugar donde existe actividad humana, donde hay interacción. Es que me recuerda a Andy Warhol, ¿no? Que yo creo que Auger tomó su inspiración de Warhol cuando decía que los objetos como la Coca-Cola o como los aeropuertos, es decir, aquellos que son absolutamente comunes a todo el mundo, pero al mismo tiempo no son de nadie en concreto, ¿no? Pues es una Coca-Cola la bebe un rico y un pobre, un aeropuerto en algún momento lo transita a un rico y un pobre de todas las edades. Él estaba muy fascinado con la calidad de no lugar. Lo que pasa es que Warhol no tenía la expresión, porque Marcolle no había escrito el libro. Pero yo creo, y no sé si lo creo, porque cuando lo leí lo decía Marc, pero que parte de su investigación tenía que ver con la fascinación de Warhol por situar ahí, y tiene toda la razón. O sea, en el sentido, yo he trabajado en el pasado la diferencia entre juego y deporte y cómo los espacios del deporte son posteriores al siglo XVIII y son un síntoma de la modernidad. No solamente, digamos, construir un espacio como un estadio o como un gimnasio o no solamente eso, sino también espaciar el tiempo, ¿no? Antes del siglo XVIII, en las competiciones no hay relojes, no existe, por supuesto, no existe la primera parte, la segunda, las cuatro partes, se cronometra quién es más rápido, todo esto no existe, ¿no? En el momento en que empiezan a aparecer este tipo de espacios, lo que hacen es imponer unas reglas que desplazan a las anteriores, a las que imponía la interactuación de la gente, que es lo que dice Marco Ollé. Ese espacio se convierte pues en algo propio, humano, vivo, si se da una interactuación de la gente que no viene prescrita de antemano por el propio espacio. Si Claro, está bueno, en realidad, prescrita, claro, si está prescrita ya, puedes estar tú, yo o Perico. Vamos a hacer todos lo que el espacio indica, ¿no? claro, en realidad sería el lugar, o sea, el lugar se convierte en espacio debido Esto, a la interacción, ¿no? O sea, claro, que a mí me parece como fascinante porque efectivamente, o sea, esta definición de espacio que da es como si el lugar fuera el espacio pero sin acción, ¿no? O sea, el lugar es claro. lo definido urbanísticamente, por ejemplo, y lo Mm, pensaba en la escalera, bueno, el lugar, la escalera es un lugar, bueno, quizás sí, pero antes de que esté en funcionamiento, digamos, o sea, la escalera es un lugar cuando es como diseñada, o sea, cuando yo hice mm, y luego se convierte en un espacio cuando empieza como el tránsito. Pero luego, y a mí eso es lo otro eh, estás en desacuerdo.
No, porque sería un espacio solo para las cabras, en el sentido, porque los pero en demás, mi los casa humanos. no. Ah, en tu casa no, es verdad, tienes razón. Para las cabras y para ti. O sea, las cabras a mi casa no entran. No, pero tú has hecho algo muy cabra con la escalera. Sí. La has habitado, Bueno, en mi casa es un espacio para los libros y para claro. mí. Ya, O ya, sea, ya, los sí, sí, libros sí. son las cabras, si se No, quiere. tú eres la cabra que acumula cosas ahí. Me han No, dicho tú me has han dicho tú cabra me han dicho cabra muchas veces, creo, ahora que lo pienso. pero por la cosa esa del GOAT, porque cabra es en español GOAT, greatest of all time. Cuando se habla No, de Messi, de Cristiano Ronaldo, se dice que es la cabra. O en n español ahora la gente dice, eres la cabra, para decir que eres el mejor de todos los tiempos. no, eso no me lo dijeron nunca. Pero No, lo entiendes, ¿no? sí, Cabra en inglés es G-O-A-T, GOAT. Y GOAT es acrónimo de Greatest of All Time. sí, lo entiendo, no sabía igualmente que se usaba ese acrónimo. Sí. No, no, en el sentido de, no me acuerdo igual, como esto, ¿sabes cuando alguien te pregunta como, qué sos en el horóscopo chino o este tipo de cosas? Cuando alguien te pregunta un poco qué animal sos y alguien como, o sea, tengo la sensación de que me pasó con más de una persona, pero quizás no. Como alguien dijo, para mí tenés que ser cabra sí o sí, como un poco por mi actitud de movimiento, de esto, de subir y va, una cosa medio inquieta. Y de estar siempre en lugares un poco incómodos. Porque yo sí que te conozco y sé que estás siempre, o sea, no te permites el relax total, ¿no? Porque luego No, supongo que lo identificas con la muerte. Y la cabra siempre está, pues, al borde del precipicio, porque es que vive al borde del yo precipicio. también. Claro, por eso. Por eso, soy muy cabra. Sí. Bueno, pero por eso te digo, no en el sentido acrónimo en inglés, sino en el otro sentido. Pero bueno, voy a introducir un elemento más que me interesa Entonces, a ver qué te parece esta idea. O sea, porque todavía en realidad no llegué a decirte por qué me fascina la escalera. O sea, sí, me fascina por todo lo que dije, pero lo es, que me es, do- interesa es ¿qué? es donde se besan Trotsky y Frida Kahlo, en la Ah, escalera del templo, cuando es donde se besan, o donde más o menos se enamoran, ¿no? Bueno, perdón. sí, o sea, por supuesto, o sea, yo, bueno, y precisamente ahora voy a eso. O sea, la escalera hasta ahora la entendí, digamos, como un espacio de tránsito, ¿no? Quiero decir, yo quiero ir de la planta baja a la planta alta, paso Sí, por la escalera. O sea, es un poco un pasillo en ese sentido, ¿no? sí. Mi pregunta es, ¿y con la permanencia qué pasa? Quiero decir, ¿te quedas en una escalera? ¿Es un espacio para quedarse? No, Oh, ok, bueno, no sé, yo discuto ese no. O sea, yo creo que sí, o sea, con las escaleras públicas, con las escaleras urbanas, por ejemplo, ajá. se me ocurren un montón de ejemplos en la ciudad de Madrid en concreto, ¿no? Como escaleras donde nos hemos quedado, donde te sentás a algo, Ah, te sí, sentás a tomar una cerveza, a hacer botellón, te sentás a esperar que alguien salga del metro, te sentás a, ¿no? O sea, es sí, como un sí, lugar de espera, por ejemplo. ¿Dónde te sí, sentás? En una escalera. sí, sí. Pero en tu casa, pero una escalera privada, ¿puede ser un lugar de permanencia y no de tránsito? Bueno, hay un programa que se llama Stool Talks, que hablan en la escalera. Stool sería Ah, como las 4 escaleritas que hay en las casas, sobre todo de Nueva York, que no sé si esos barrios que tienen como 4, 5, 6 escaleras que entran a la casa. claro, Entonces, sí, hay un programa que es, pues, te sientas ahí y haces un talk, hablas 40 sí. minutos con alguien. Y ahora que dijiste Nueva York, hay una escritora que es Grace Pelly, una estadounidense que nació Ujú, en 1922 y murió en 2007. em, Escribió unos cuentos maravillosos que en español los conseguimos en la edición de Anagrama, están los cuentos completos en Anagrama. Em, en los cuentos de Grace Pelly, o sea, muchos cuentos transcurren en edificios de Nueva York, concretamente del Bronx, donde de alguna manera las mujeres, sobre todo las mujeres,
pero en general la comunidad de vecinos entran y salen de sus casas y se da mucha conversación, eso, como en los pasillos del edificio y en las escaleras del edificio. Ya. ¿Sabes? Mm, Como este espacio un poco em, público, o sea, ni en la calle ni en lo más privado de la casa. Este espacio intermedio que es el común, el espacio común, pero el común para una comunidad determinada, ¿no? Que es el edificio, por ejemplo. Y en los cuentos de Grace Kelly eso se siente mucho. Quiero decir, yo me cuesta mucho decirte un cuento o ubicar una escena concreta de un cuento, pero se respira como ese ambiente de la escalera y de las zonas comunes permanentemente, ¿no? Donde las vecinas salen a chismorrear, pero en el mejor sentido del chisme, no en el sentido, porque me parece ujú, que eso es un poco también la literatura de Grace Kelly. O sea, es como lo que las mujeres hablan importan, no es el chisme peyorativo, sino que es em, el modo político, porque creo que esa escritura es profundamente política, el modo político de circular el lenguaje entre las familias, entre las mujeres, entre la comunidad, ¿no? O sea, em, y bueno, y están esos espacios. ¿Y de qué época es? Siglo XX, o sea, nació en el 22 y murió en el 2007 y tiene Vale, diferentes libros de cuentos y están todos compilados, pero son más o menos, sí, pueden ser de los años 50. probablemente sea por falta de alternativa, ¿no? El resto de los espacios son masculinos. O sea, no pueden ir al bar a sentarse 4 mujeres. Ahora sí, pero no en los años 50 en Nueva York. Puedes ir a un bar a sentarte 4 mujeres a hablar. Eso es un espacio masculino. No puedes ir al estadio, no puedes ir en la plaza mismamente sentado en un banco. Esos son hombres también quienes lo hacen. Entonces, realmente les queda la escalera y las casas particulares. Y si no quieres Sí, que la otra persona entre en tu casa, solo te queda la escalera. bueno, ella tiene un cuento que se llama Fe en el parque, porque Fe es el personaje, es el nombre de uno de sus personajes que lo repite en varios cuentos. Ella va repitiendo los personajes porque trabaja como con la misma familia. Y, No. y están en el parque, pero ¿por qué están en el parque las mujeres? Porque están cuidando, o sea, porque los niños están Claro, jugando. están los niños, claro, claro. O sea Sí, que sí, sí, por todo eso el digo. tiempo, por eso te decía que es una escritura muy política también su literatura, porque en realidad yo creo que es una escritura de los espacios, Ya, de quién toma los espacios, qué espacios pueden tomar las mujeres, efectivamente, como estás diciendo, y qué espacios están solo reservados como mm, a la población masculina, por supuesto. Y pero es que eso empieza en la escuela ya, porque cuando yo estaba en la escuela, salíamos al recreo y el patio lo usábamos los niños, lo ocupábamos entero los sí, hombres para jugar a fútbol, ¿y dónde se sí, quedaban las niñas? En la en escalera. el pasillo, en la escalera, bueno, O en los bordes, pero claro, justo en mi en el colegio en los bordes pasillo, estaba la sí, escalera. Entonces las sí, niñas se quedaban en la escalera, en el pasillo, y el espacio sí, entero lo ocupaba la pelota de fútbol con sí, 14 o 100 chavales alrededor, ¿sabes? No yo había un lo espacio viví. para ellas. Yo lo Claro. viví, no había, o sea, fíjate como el interior y el exterior de nuevo, ¿no? O sea, y como Mm, también, ¿no? Y un poco la metonimia de eso siempre es la casa y la calle. O sea, claro. efectivamente, como la casa, el interior para la mujer, el espacio público para el hombre, efectivamente, ¿no? Y efectivamente, es súper interesante. Yo había olvidado esa infancia, pero tuvimos esa infancia, yo tengo la misma edad que vos. O sea, nos criamos así. A ver, a mí me llamó la atención un día porque el patio era enorme el de la escuela, ¿de acuerdo? Muy, muy grande, para una escuela grande. Y entonces, pues recuerdo un día que en una esquina, realmente es que no molestaban a nadie, pero si estaban y fuera del campo delimitado, ¿no? Pero claro, la pelota se va fuera cuando tiras fuerte. Pues estaban un grupo de niñas, compañeras de clase, ahí estábamos juntos los de octavo, séptimo y sexto, jugando a la comba, ¿no? A la cuerda. Y me incluyo, las terminamos echando. O sea, yo me sentía mal por echarlas porque pensaba, pero si de todo este espacio solo tienen un pequeño rincón. O sea, es como, es el pequeño rincón que tienen, ¿por qué? Bueno, porque no permitía que algunos de nosotros le diésemos muy fuerte al balón porque teníamos miedo de hacerles daño, ¿no? Entonces, para que Sí, eso no pasase, para que nosotros pudiésemos darle fuerte al balón, venga, ni ese pequeño espacio podéis tener, a la escalera o a la... Y buen yo partido. recuerdo ese día perfectamente. Yo tenía 13 años, 14 y pensé, esto está mal. O sea, quiero decir, este espacio está mal repartido porque miré alrededor y éramos todo hombres.
Y todas las sí, mujeres estaban como público casi, si quieres. Bueno, no, como público no, porque no miraban cómo jugábamos, que les era completamente igual. Pero, pero, pero estaban alrededor, ¿no? Y sí recuerdo, porque había las escaleras que iban a las clases, pues daban al patio, y entonces ahí se sentaban. Estaba, como lo que decías tú antes, estaba todo lleno de mujeres. claro. Bueno, también un poco, ahora que decías sentadas alrededor en la escalera mirando el partido de fútbol también, pero bueno, eso por supuesto también es el hombre, el espectador, ¿no? Y en los estadios de fútbol o en las canchas, como diríamos nosotros, Sí, se ve todo el tiempo, pero quiero decir, al final, ¿qué es una grada donde se sienta la gente a ver el partido? Una grada es una escalera también, ¿no? Las dos cosas. sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, O sí, sí. sea que al final em, Mm, sí que hay instancias, digamos, esto es lo que hay instancias donde la escalera se convierte como en un espacio de permanencia en vez de un espacio de tránsito. Y creo que hay a diferencia del pasillo en ese sentido. O sea, no sé, ¿quién está en un pasillo? ¿Quién se queda en el pasillo, no? O sea, imagínate que, no sé, que en tu casa tenés un pasillo y de pronto alguien está en el pasillo y le preguntarías qué estás haciendo ahí, ¿no? no, solo alguien herido, solo se queda en el pasillo alguien herido. Que se está escondiendo, Mm. espiando, ¿no? Es como el lugar para, ¿no? Pues eso de la escalera como lugar fijo, o como, o sea, el tipo de consideración que le estás dando a la escalera. Realmente, cuando yo pienso en escalera, pienso en Perpetua porque es la santa que se muere con la imagen de la escalera. Que es importante esta mártir porque después el Islam va a tomar esa imagen de la escalera para hacer la escala de Mahoma, eso después lo va a tomar Alfonso X y eso después lo va a tomar Dante para hacer la Divina Comedia. O sea, que Buenísimo. realmente es una imagen que tiene mucho, mucho recorrido. El nombre de la mártir, ¿no? Que aparte es una mártir que a mí me fascina porque se muere con Felíquitas. O sea, mueren juntas Perpetua y Felicidad. Entonces es como Ah, que, claro, claro. Entonces hay muchísimo simbolismo en esa pasión, en ese martirio. Eh, pero claro, la gran primera imagen de la escalera en la cultura occidental es de alguien que se llama Perpetua. O sea, de una persona absolutamente fija, ¿sabes? De alguien que es como... Y nunca lo había pensado hasta ahora que lo has dicho tú, porque normalmente cuando se analiza perdón, este martirio, se habla de, bueno, de todo el simbolismo vinculado a Felíquitas, ¿no? El claro. falo. No sé si has leído el libro este de Pascal Quiñar sobre la vinculación entre la diosa No. felicidad y el falo y la fascinación. Es una historia muy bonita porque cuando aparecen los grandes falos en Pompeya, se cree pues, que es un burdel, ¿no? Porque ponía debajo, aquí habita la felicidad. Bueno, pues un falo y debajo pone, Claro. aquí habita la felicidad, es un burdel. Y luego no, se dan cuenta que era una panadería. Entonces hay que Ah, preguntarse qué relación había entre la diosa felicidad, el falo y la panadería. Y y ahí la ya, baguette. y la baguette, claro, claro. Y ahí ya el libro de Pascal Quiñar, El sexo y el espanto, es muy bueno para aprender Sí. sobre estas cosas, ¿no? Y esta es Felíquitas, o sea, una persona llamada en honor a la diosa de la felicidad, pues es la que muere con Perpetua, que tiene la visión de la escalera que luego llega hasta la Divina Comedia. Bueno, Claro, no, por eso, pero qué interesante que se llame perpetua y no transitoria. claro, por eso sí, sí, es que no lo había pensado nunca. Es muy llamativo, es muy Hay llamativo. una yo quiero cerrar mi comentario con, Louise Bourgeois, la artista francesa, que bueno, que en realidad luego vivió en Estados Unidos, que es bastante contemporánea de Grace Kelly. Ajá, Y nunca lo había pensado en realidad, me di cuenta como, preparando un poco esta charla, porque Grace Kelly, como te dije, es del 22 al 2007 y Louise Bourgeois de 1911 a 2010 vivió un montón. wow, Em, bueno, viste que ella tiene, esculturas y dibujos, y te voy a contar 3. Hay 2 dibujos de escaleras de Louise Bourgeois que, en especial uno es mi favorito total, que no tiene título, o sea, se llama sin título, digamos, la obra,
es el dibujo de una escalera en color rojo, este rojo que Louis Bourgeois usó en varios de sus dibujos, que digamos la perspectiva está, el dibujo es como desde, como si estuviera hecho desde el pie de a pie de escalera, digamos. Entonces ves la escalera angostándose hacia arriba, ¿no? Porque, bueno, es la perspectiva que el dibujo necesita. Y termina, la escalera acaba llegando a ninguna parte, o sea que eso es interesante también. O sea, la escalera acaba como en una especie de tarima que tiene ella misma, ¿no? O sea, la escalera Mm. es una escalera recta, de color rojo, como digo, eh, y que al final termina en una especie de mirador, si se quiere, ¿no? Como un círculo, y ahí hay una mujer desnuda, ¿no? Que en el dibujo es Mm. muy pequeña, porque evidentemente esta perspectiva que te estoy contando necesariamente es muy pequeña, o sea, el escalón número uno, digamos, el que está en la planta baja, es el que está casi en primer plano en el dibujo y después se van achicando, en el top, digamos, en lo alto de la escalera, en esta especie de tarima o mirador, hay una mujer desnuda como con una mano agarrada a la barandilla de ese mirador y con la otra mano como saludando. Y bueno, y a mí me parece que es un dibujo que, bueno, sabes un poco que el motivo en Louis Bourgeois es muchísimo la mujer y la casa, ¿no? Tiene muchos dibujos donde cuerpos de mujeres, pero la cabeza es una casa. Em, entonces, también me interesa, no estoy interpretando ni pensando que esta escalera sea una escalera doméstica, pero sí como la escalera como lugar en sí mismo, ¿no? Esto que decíamos, la permanencia, o sea, quiere decir, esta mujer que está no al pie de la escalera, sino al final de la escalera, en lo más alto de la Ujú, escalera, ujú. está en la escalera. O sea, llegó a donde subió la escalera, evidentemente llegó a donde quería llegar y no es a otro lugar, es a la escalera misma, ¿no? O sea, el Ah, destino del tránsito por la escalera es la escalera misma, ¿no? O sea, no es la escalera solo como en el sentido de paso o de tránsito, sino la escalera para llegar a la escalera para quedarse en la escalera, ¿no? Bueno, porque esa escalera en concreto tiene como este mirador. Después tiene otro dibujo que es del año 2000, que se llama Mother and Child, y es una escalera también, em, mucho menos dibujada, con muchas menos proporciones. El primer dibujo que te contaba, la verdad es que es una escalera bien hecha, digamos, en el sentido de que está dibujada con bastante buena proporción y perspectiva, ¿no? Digamos, los peldaños más o menos miden lo mismo, qué sé yo, ¿no? O sea, sí. esta Mother and Child es una escalera mal dibujada, entre comillas, por supuesto, bellísima pero mal dibujada adrede, en el sentido que es una escalera como desigual, cada peldaño es diferente al otro y están bastante desacomodados, no están centrados, y la perspectiva ya no está tan bien definida, tanto es así que según como mires el dibujo, podrías casi ni ver esa perspectiva y por lo tanto no ver una escalera, o sea, como no ver ese 3D, no ver esa profundidad, ¿no? Que la otra escalera sí lograba, sino que podrías hasta casi ver una torre de cubos, si se quiere, ¿no? Porque al final lo que ves son rectángulos del más grande al más pequeño apilados uno sobre el otro, y al pie de la escalera está sentada de nuevo el motivo, ¿no? Una mujer desnuda, en este caso con un niño en su regazo, digamos. Eh, y la última, la tercera obra que quería comentar de Louis Bourgeois es, viste que ella tiene una serie de celdas. Ella hizo estas esculturas, ¿no? Que son como celdas Sí. metálicas que se pueden visitar. Algunas yo vi alguna en París, creo que algunas están en Bilbao, en el Guggenheim. Bueno, digo, estas estructuras metálicas donde adentro hay algo, ¿no? Hay una celda en concreto que se llama La Última Subida y que precisamente se llama La Última Subida porque en el medio, dentro de la celda, ¿no? Estas celdas contienen cosas en el interior, en el medio de la celda lo que hay es una escalera caracol. Y ahí Vale. me quedo pensando también, bueno, que lleva bueno, qué sé yo, la escultura en sí misma es eso, ¿no? Es la escalera caracol dentro de una celda. En tal caso ahí, lo interesante a leer en esa obra no tiene tanto que ver con a dónde conduce la escalera o esta dicotomía entre la permanencia o el tránsito,
sino mucho más el tema de, del encierro, si se quiere, ¿no? Toda esta cuestión de las celdas que me parece que tienen que ver también con, bueno, con su propia memoria y con... y- pero aquí sí que el caracol representa un poco la idea de lo espiral también, ¿no? Y lo espiral me parece que representa en algún punto la idea de la repetición, y si me pongo como Mm. perdón, analizar más allá, podría pensar como que contiene algo de la infancia. Em, pero pensaba que escalera caracol, o sea, en inglés no es snail staircase, es spiral. O sea que sí, en inglés se llama espiral, ¿no? Sí, Las escaleras caracol son interesantes. O sea, primero me parece bellísimo que en español seamos tan poetas y le pongamos caracol, em, ¿no? Y que no la llamemos espiral. Y por otra parte, sí, eso como, qué interesante la anatomía de una escalera spiral o de una escalera caracol, ¿no? Porque tiene como la cosa de subo pero me enredo, o sea, subo pero doy vueltas, subo pero dudo en esa subida, subo pero esa subida me cuesta unos rodeos, ¿no? O sí, sea, sí, que luego, perdón, esto desromantiza totalmente lo que dije, pero muchas veces se hacen escaleras caracol en las casas porque precisamente, y acá vuelvo muchísimo al comienzo de lo que conté, porque precisamente no da el ángulo para hacer claro, una escalera recta. O sea, porque no da claro. superficie, no tenés espacio en tu casa para el otro tipo de... Y muchas veces la escalera caracol es una solución arquitectónica, digamos, a un problema del espacio. Pero bueno, la parte bonita y filosófica no es el problema ese de la casa sin espacio, sino la metáfora del caracol, ¿no? Bueno, Es, es nada, como, es como una serpiente en vertical, ¿no? O sea, sería eso, la escalera de caracol tiene la forma del avance de la serpiente, que aunque avanza recta, nunca apunta hacia donde avanza. O sea, claro. la cabeza nunca apunta en la dirección en la que la serpiente avanza, sino hacia los lados. Pero la serpiente va recta. Y si eso lo trasladas al espacio vertical, te da una escalera de caracol. Que en el fondo es engañar. Es decir, es como, ¿no? Como, parece que voy hacia la derecha o hacia la izquierda, pero en realidad estoy yendo directito al cielo. Bueno, es demorar, claro, también es quizás una metáfora de la vida, ¿no? O sea, parece que voy a vivir para siempre, pero me voy a morir. O sea, la vida es como dar unas vueltas antes de morirse, si se quiere, ¿no? Es, claro, esto sí es curioso porque, o sea, la escalera como el árbol y como todos estos objetos axiales sí ha representado muchísimo el tránsito, ¿no? Justo todo lo que tú señalas es mucho más interesante porque va en contra de toda la tradición que vincula la escalera a lo transitorio y al paso de un lugar a otro. Pero, o sea, del cielo del infierno al cielo, o también hacia abajo, ¿no? De donde estamos nosotros hacia el infierno. Ah, pero no hay apenas representaciones de la vida como escalera. Esto no existe, esto que acabas de decir tú, yo no lo había visto nunca, no lo había oído nunca. De la vida como escalera. Claro, en el No, sentido, incluso como escalera pero como escalera en el sentido que tú le estás dando, ¿no? Como lugar en el que estás, no como lugar transitorio. Obviamente, la vida como tránsito hacia el más allá es lo más explorado del mundo. No, me refiero no como tránsito, sino como lugar en el pointless de algún modo, ¿no? O sea, sin mm, ningún objetivo. sí, Porque es esto, o sea, la naturaleza de la escalera es servir de función a otra cosa. ¿Qué sucede cuando cambiamos esa naturaleza? O sí, sea, sí, que ya no es su función, ya no es llevarte de un sitio a otro, sino que su función es su esencia. Su función es ser ella misma y construirse como casa o construirse como decías antes con Marca Oye, como espacio. sí. Eso lo O cambia como, todo. o como el primer dibujo que te contaba, digo, que o sea, la mujer la sube, bueno, ya está subida, pero está en la escalera misma, ¿no? Em, Mm, por supuesto, estamos hablando, claro, de escaleras arquitectónicas en un punto, no de la escalera portátil, de la escalera, porque esas escaleras para alcanzar algo, esas escaleras sí que son, bueno, son mm, herramientas. Y
te quedas en la escalera mientras estás alcanzando. No pienso, no sé, una escalera que pones contra el tronco de un árbol para alcanzar un gato que se trepó. Mi segundo hijo casi nace en la escalera, faltó muy poco. ¿En la escalera de dónde? Suciísima, de Filadelfia, muy sucia Pero además. Sí, porque la mamá quería dar a luz en casa, insistía en que no quería ir al hospital, la doula que teníamos contratada se había ido de vacaciones porque pues, el bebé no llegaba hasta que faltasen 2 o 3 semanas y de repente se puso de parto. Aguantó ella sola hasta que ya estaba dilatada para dar a luz y entonces ahí sí que hubo que ir al hospital, pero ya estaba dando a luz. O sea, ya cuando, es decir, desde que llegamos al hospital hasta que yo pude subir porque metí el coche donde las ambulancias y aparecieron 3 señores afroamericanos de 2 metros que me dijeron que no. Entonces que no. tuve que dejar, bueno, dejé el coche allí tirado en un terraplén, subí y el niño ya había nacido. ¿Por qué? Porque casi nace en la escalera. Y además después nos lo explicó una de las enfermeras, porque como llegó ya tan dilatada y a punto de dar a luz, entonces le explicamos que vivíamos en un sitio que no tenía ascensor. Y dijo, claro. O sea, si tú estás ya dando a luz y bajas unas escaleras, estás haciendo el movimiento perfecto Sí, para que el niño, estás justo moviendo lo que tienes que mover para que el niño nazca. Entonces, sí. evidentemente en la escalera hubo que parar, uff, Dios santo, 3 o 4 veces hubo que parar en la escalera, de madrugada. Sí, bueno, claro, se me ocurrieron 2 cosas. Una, que si quería dar a luz, claro, lo que pasa que no tenían, al final no estaba la doula, porque lo ideal hubiera sido dar a luz en la bañera y no en el plato de ducha ni en la escalera. Es que no Sí. teníamos bañera, teníamos plato de ducha, que esa era otra cosa Ah, bueno, complicadísima. esa es otra, claro, No, 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 es una locura todo, es una locura todo. porque quiero decir, otra publicidad, o sea, yo no llegué a un país donde la publicidad era: "Cambie su plato de ducha por una bañera para dar a luz". Tenemos, esto habla de un país en el que tenemos una población mucho más avejentada que una población femenina embarazada. Sí, la verdad es que sí. La media de edad de África es 19 años. La media de edad de Europa es 43. Ah, bueno, no me sorprendés, pensé que era más de 43. Estamos justo en la media, vos y yo. Sí, estamos en la media. Estamos justo en la media. Pero es No, el, bueno. es el, es el continente más envejecido del mundo, claro. El Sí, segundo sería. bueno, yo nada, yo propongo el negocio este de cambio el plato de ducha por bañera para dar a luz. No, y la otra cosa que estabas diciendo es lo del ascensor. Y con esto termino porque ya nos estamos yendo un montón de tiempo, pero hay un libro, precisamente, me hiciste acordar, que se llama Requiem por una escalera, o Requiem para una escalera, de Oscar Tusquets, que precisamente hace como un homenaje a ciertas escaleras, a grandes escaleras, y a la idea de escalera en general, que Ujú. pierde mucho protagonismo con la invención del ascensor. Y es un libro fascinante en ese sentido. Pero bueno, según la enfermera, era Pero es el libro que argumenta en qué momento los áticos pasan a ser de lujo. O sea, lo que sucede con el ascensor es que cambia completamente el prestigio social de los edificios. Antes los ricos vivían abajo y los pobres arriba, sí, ¿no? Porque tenían que subir la compra y lo que fuera. Entonces, a pie de calle vivían los ricos. En cuanto aparece el ascensor, los ricos viven arriba y claro, los pobres abajo, sí. Y para tienen el evitarse. ático, efectivamente, y las vistas, ¿no? Y Claro. claro, El ascensor obviamente cambia completamente las connotaciones sociales de la escalera porque pues eso pasa de ser un suplicio, como era antes. sí, Imagínate en Madrid, si el gran cambio que sucede en Madrid con los ascensores, y bueno, o Barcelona, o cualquier ciudad, o Buenos Aires, ¿no? Pero es ese, toda la gente rica vivía a pie de calle antes del sí. ascensor. Sí, sí, sí. Y Sí, eso en Madrid, también, eso también provoca el abandono de los centros históricos de los ricos. O sea, en el momento en que los ricos viven a pie de calle, los ricos están más en la calle que los pobres antes de que exista el ascensor. mm, Porque los pobres, pues claro, están trabajando lo que sea y cuando llegan a casa es mucho bajar y subir. O sea, ¿qué pasa cuando aparece el ascensor? Que los pobres están más en la calle. claro. Y eso hace primero que los ricos se vayan al quinto y después que se vayan al campo. No, y después, claro, el barrio privado. Ya después lo siguiente Y es después el barrio que hago privado.
Claro, lo siguiente es que hago compartiendo comunidad con los Claro, pobres. claro. Esto no es mi target. Y ahí está Grace Kelly de nuevo. Bueno, un placer, Dimitri, como siempre, compartir contigo estas conversaciones. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente? Lo voy a pensar un poco, porque tenía muchas ganas de hablar del pasillo, pero no sé si ya no me cansé de eso, porque en algún punto la escalera es el pasillo vertical. Too much. Vale, muy bien. Chao. Chao. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Lo Doméstico y otros pensares. Un podcast donde Florencia del Campo y Dimitri Illich hablaron sobre algo. José Enrique Emma hizo los arreglos de sonido y las cortinillas musicales. Esperamos que te hayas sentido como en casa.